Así que todavía no le han hablado del private equity, del nuevo bálsamo de Fierabras, de la inversión. Bueno, si no le han hablado todavía de los fondos de private equity o de capital privado, ya lo harán, porque hay una operación comercial muy importante para que los clientes de las entidades financieras, bancos, sociedades de valores, etcétera, compren estos productos. Y vamos a empezar por ahí. ¿Por qué hay tanto interés en vender fondos de private equity? Y luego les explicamos por qué, pero esto es muy importante para tener en cuenta todo lo que viene después. Lo que está pasando en el mercado de fondos de inversión, sobre todo fuera de España, pero aquí también, es que han bajado mucho las comisiones de gestión de los fondos. Claro, los inversores se han ido dando cuenta a lo largo de los últimos años de que había muchos fondos que cobraban a lo mejor el 1,5%, el 1,80% anual, y básicamente hacían lo mismo que sus índices de referencia, es decir, que si invertían en el SP500, hacían lo mismo que el SP500, pero cobraban el 1,80% del patrimonio del cliente todos los años por esa inversión, lo cual era obviamente ridículo, porque realmente no estaban aportando nada, no hacían nada. Cuando el mercado se dio cuenta de esto, salieron los famosos fondos de gestión pasiva. Es decir, fondos que se limitaban, era digamos una visión mucho más transparente y honesta. Si voy a hacer solo lo que haga el SP500, voy a hacer lo mismo, pues tampoco puedo cobrar como si estuviera gestionando. Cobraré pues por hacer lo mismo que el SP500, pues el 0,30% o lo que sea, una pequeña comisión por crear el producto, por crear el paquete y crear el fondo y hacer todos los trámites, etcétera, y distribuirlo. Y esos son los fondos de gestión pasiva. Claro, esto con los ETF fue a más. Aquí los ETF en España, ya hablaremos de eso otro día, les han puesto una gran barrera de entrada, pero los ETF son fondos de tercera generación que no solo son muy baratos, como los fondos de gestión pasiva, sino que además se pueden comprar y vender muy rápido, es decir, que no hay que esperar 2 días para disponer del dinero, con lo cual, entre otras muchas ventajas que tienen, son fondos de tercera generación. Pero en todo lo que estamos viendo, ya sea fondos de gestión pasiva, ya sean ETFs, el denominador común es que las comisiones son mucho más bajas. En el mercado ya solo se admite, sobre todo fuera de España, insisto, aquí la banca, las sociedades de valores, lo que llaman el oligopolio de distribución, tiene mucha más, bueno, es un oligopolio, entonces pueden permitirse más cosas, pero fuera de España eso se acabó y la única forma de que un fondo, por ejemplo, de renta variable cobre el 1,80% o el 1,5% es que realmente haga una gestión que aporte algo, que lo haga mejor que el índice. No digo todos los años, pero que en ocasiones lo haga o haga algo especializado, pero no que esté limitándose a imitar a un índice de referencia. Bien. Esto, claro, se ha convertido en un problema para las entidades financieras, porque donde antes cobraban el 2%, el 1,80%, el 1,5%, con el tiempo han pasado a cobrar pues, el 0,30%. En algunos fondos se pueden permitir cobrar el 1%. Hay ETFs que cuestan el 0,10 o el 0,20% anual por replicar un índice, con lo cual realmente la única forma, por supuesto las gestoras fuera de España siguen ganando dinero porque lo que han hecho es ganar en volumen, en servicios, etcétera. Pero bueno, la realidad es que las comisiones han bajado mucho y esto está haciendo daño a las cuentas de resultados de aquellas gestoras y aquellas entidades financieras que no se supieron adaptar a cambiar, por ejemplo, menor comisión por más volumen o encontrar fondos temáticos o ser muy buenos en gestión activa, en fin, aportar algo. Asesoramiento en carteras, lo que fuera, pero no, se limitaron más a seguir lo mismo. Y en España, como el sector bancario está muy protegido, las sociedades de valores, etcétera, pues como no notaban tanto la presión, se quedaron muy atrás. Y ahora se encuentran, esto pasa en todo el mundo, pero sobre todo aquí en España se encuentran con que ya llega la revolución de las comisiones. La gente ya se ha dado cuenta de que no puedes pagar un 1,5% anual o más por replicar un índice, que es lo que hacen el 80% de los fondos de inversión. Claro, llegados a este punto, las entidades gestoras, los bancos, pues claro, por un lado está la gestora de fondos, que puede ser de una entidad financiera o no. La gestora de fondos se encuentra con ese problema.
Si pertenece a un banco, el problema también lo tiene el banco. Pero a veces las gestoras son distintas que los propios bancos o sociedades de valores. Los bancos y sociedades de valores son distribuidores. Pero por distribuir ese fondo se quedan una parte muy importante de esa comisión de gestión del fondo, con lo cual sus ingresos se ven muy afectados en el momento que bajan las comisiones de gestión de los fondos. Y claro, ante eso puedes hacer dos cosas: competir, como han hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, en Holanda, en fin, en la mayoría del mundo más avanzado, pues, financieramente hablando. Perdón, que todavía estamos en verano y todavía hay moscas, pero hay, digamos, gente que ha dicho, no, hay que buscar una fórmula de poder cobrar una comisión de gestión como las de antes, y a ser posible mayor, porque son conscientes, sobre todo en la banca española, de que tienen un control muy grande del mercado, es decir, que lo tienen controlado y que pueden casi vender cualquier cosa a poca justificación que pueda haber. Ya sabemos que así la banca española es muy de, como te doy un préstamo, pues te vendo esto, lo otro, y como soy tu banco, te vendo esto y lo otro. Tienen un poder muy grande de venta a los bancos españoles. Así que, como digo, dijeron, ¿por qué vamos a bajar las comisiones y competir en volumen o en servicio? Vamos a buscar algún tipo de fondo por el que podamos cobrar mucho más. Y ahí surgió la idea, que ya venía a otros sitios, no es de aquí, pero un tipo de fondos que ya existían, que son los fondos de private equity, de capital privado. Claro, los fondos de capital privado no invierten en valores cotizados en bolsa, invierten en negocios, por decirlo así, de la economía real, no que están en bolsa, es decir, invierten en negocios. Claro, ahí es más fácil justificar una comisión mayor, primero porque no se comparan con nada, pero también porque, bueno, se entiende que para invertir en negocios no cotizados hay que hacer un trabajo específico, y en parte es verdad, es decir, vamos, en parte y en la mayoría de los casos es cierto que la comisión está más justificada. El problema no es tanto si la comisión está justificada, y aquí vamos a entrar en la parte mollar de este vídeo. El problema no es si está justificada, que normalmente debería de estarlo, por lo menos. Con lo cual ya hemos encontrado, dijeron en las entidades financieras, bancos, gestoras, sociedades de valores, ya hemos encontrado un producto en el que podemos cobrar no un 2, un 3% en comisión, porque está justificado. Entonces nuestras comisiones vuelven a ser muy altas. Bueno, había un problema, y es que, claro, invertir en este tipo de productos no es para todo el mundo, como luego vamos a ver. Pero bueno, se consiguió que, y ya existían, ya se vendían en España. Lo que pasa es que había un límite muy alto, es decir, tenías que ser o un inversor que demostrabas tus conocimientos financieros por motivos obvios, esto no es invertir en el IBEX, o capacidad de análisis del producto, o tenías el asesoramiento adecuado, o tenías una cantidad muy importante de dinero. Se asociaba, que tampoco siempre es así, pero se asociaba que un alto patrimonio tenía los conocimientos necesarios, lo cual es una, insisto, no tiene por qué ser así, pero bueno, se hacía esa asociación, pero no se vendía a todo el mundo. Bueno, como había un interés enorme de mejorar las comisiones de todo el mundo, porque todo el mundo estaba, por decir así, en el ajo, pues al final, bueno, la presión, los lobbies, lo que sea, llámenlo X. El caso es que al final se decide que a partir de un determinado momento en España, con 10.000 euros podías invertir en private equity. Con lo cual ya podemos llegar, dijeron, digamos el oligopolio de distribución, dijeron ya podemos llegar en el fondo a lo que es el pastel más grande, porque vender a grandes patrimonios está muy bien, pero primero no es tan fácil colocar esas comisiones, porque existen las clases limpias también en estos productos, y además de eso, al final, por mucho alto patrimonio que haya, donde está la parte mollar es en la enorme cantidad de inversores de fondos que hay en España, millones de personas que invierten en fondos de inversión. Bien, ya tenemos el producto con unas comisiones muy altas, ya solo podemos vender al inversor minorista, que es donde estamos ahora. Por eso les decía al principio que seguramente ya les han ofrecido adquirir este tipo de fondos de inversión. Y aquí vamos ahora a lo más importante. Ahora que sabemos qué son y dónde invierten, porque invierten, insisto, en todo tipo de negocios, de todo tipo, desde startups hasta, yo que sé, empresas de garajes, todo, inmobiliario, etcétera, sector inmobiliario, etcétera. Pues vamos a ver qué pros y qué contras tienes, pero sobre todo vamos a hacer una advertencia de lo que en nuestra opinión siempre debió de ser así. Es decir, estos fondos no es que estén mal o bien, dependerá del fondo. El problema de esto es que no es un producto para todo el mundo.
como vamos a ver ahora, y por eso estaban, digamos, antiguamente estaban limitados a lo que llamaban inversores con conocimientos financieros, inversores sofisticados, etc. De hecho, en Suiza, por ejemplo, yo creo que también en Estados Unidos y en Inglaterra, antes de poder, si alguien quiere comprar unos fondos de este estilo, tiene que haber un asesoramiento independiente por en medio. Es decir, está el distribuidor de esos fondos, está la gestora, pero antes de llegar al cliente tiene que intervenir como una especie de auditoría independiente. Un asesor independiente, como la empresa, por cierto, que es la que yo trabajo, que no tenga conflicto de interés y que pueda analizar ese producto para ver si es adecuado y sobre todo si es adecuado para ese inversor, ¿no? Ya digo que hay países en los que es obligatorio la presencia de esa opinión independiente, porque claro, estamos hablando de algo delicado. ¿Y por qué digo delicado? Primero, pues estamos hablando de un producto ilíquido, es decir, no es ya que que cueste más o menos días venderlo, es que una vez entras puedes tener un compromiso de permanencia de 5, 6, 7 o 10 años, en muchos casos 10 años. Compromiso de permanencia, es decir, luego a lo mejor puedes negociar la salida, ocurre, pero en principio es muy difícil salir. Es decir, que si la inversión sale bien, no importa, tú sabías que iba a ser para mucho tiempo, ha funcionado, etcétera, y a los 10 años, los 7, los 5 años, pues tienes tu dinero. Pero es muy habitual que los plazos sean así de largos. Claro, no sabes tampoco con frecuencia si la inversión va bien, porque tampoco tienen que publicar valoraciones, digamos, de forma recurrente, desde luego no todos los días ni todos los meses, muchos publican cada 6 meses, un año, con lo cual tú no sabes muy bien tampoco cómo va la cosa, pero bueno, aunque lo sepas, lo más normal es que no puedas vender salvo, en algunos casos, pagando una comisión de salida muy importante, pero muy importante, o simplemente no puedes salir. Incluso hay casos en los que cuando pasan los 6, 7 o 10 años se produce lo que se llama una reinversión del fondo, es decir, como que el fondo se le da más vida. Y a veces no es tan complicado decir yo no quiero participar en esto, por no hablar de que evidentemente, salvo que vayas a otro fondo, podrías pagar impuestos, pero esto no es lo más grave. Para nosotros que pagues impuestos no es un problema si has ganado dinero. El problema está mucho más, como digo, en que en un momento dado tú necesites, por ejemplo, el dinero y no es como decimos que el sector inmobiliario es ilíquido, pero el sector inmobiliario normalmente se acaba vendiendo. Hay un segundo inconveniente que deben de tener muy en cuenta, que son las propias comisiones, es decir, que están hechos para generar comisiones. Pregunten bien cuáles son las comisiones, porque claro, empiezas con las comisiones del fondo, las comisiones de esto, las comisiones de lo otro, a veces son fondos de fondos de fondos, y entonces ahí hay mucha gente llevándose dinero, esa es la realidad. Por lo tanto, intenten enterarse de lo que se llama los gastos totales del fondo. De hecho, suele ser obligatorio, desde luego en los fondos tradicionales lo es, suele ser obligatorio publicarlo, que se conozca. Claro, miren ustedes, porque claro, determinadas comisiones tiene que hacerlo muy bien el fondo para que merezcan la pena, por lo menos que sepan ustedes lo que están pagando. Luego, aquí tenemos otra cuestión, y es que se venden mucho como esto es un fondo, esto es lo que compran los ricos. Pero tienen ustedes que tener en cuenta que los ricos, si compran fondos de private equity, de capital privado, muchas veces no es tanto porque sea lo más rentable del mundo, es por una cuestión fiscal. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una empresa de capital riesgo, una empresa que se dedica a hacer inversiones, una patrimonial, como se llama en el mercado, una empresa patrimonial, y compro más del 5% de otra empresa, tengo una deducción fiscal muy importante. No voy a entrar en el detalle, pero en otras palabras, piensen ustedes que esa propaganda de lo de los ricos tiene mucho que ver con que para quien tiene patrimonios muy altos y se puede permitir operaciones importantes en private equity directas normalmente, no vale esos fondos de fondos, etcétera, digamos que de alguna manera compra de forma privada para una empresa suya, una empresa, no un particular, puede tener una importante deducción fiscal. Esto es una realidad que, de hecho, por cierto, Hacienda está detrás de ello porque esto es un coladero muy importante fiscal de grandes fortunas que yo no digo que vaya a haber ningún problema, pero ya que hablamos de esto y de las cosas que hay que tener en cuenta,
pues esta es una. Es decir, que Hacienda, como dicen, la policía no es tonta y Hacienda sabe que por ahí está saliendo mucho, mucho dinero, digamos, de grandes fortunas. Luego, y con esto acabo, hay una cuestión, también todas son muy importantes, pero para mí la más importante es lo de la liquidez. Tenemos que ser muy conscientes que nos quedamos casi, no digo para toda la vida, pero para un periodo largo de nuestra vida. Y la otra que es muy importante es el hecho de que estamos invirtiendo en la economía real, en negocios reales. ¿Y esto qué significa? Pues se lo voy a decir de otra manera. ¿Qué pasa si hay una recesión? Imaginemos una recesión seria, una recesión como la que hubo en 2008, 2009, 2010, creo recordar, en el mundo y en España también. O, en fin, una recesión. Las recesiones ocurren si es parte de los mercados. Hay momentos de crecimiento económico y hay momentos de decrecimiento. Claro, cuando yo invierto en un fondo tradicional que invierte en el IBEX, estoy invirtiendo en empresas que, aunque haya una recesión y baje el IBEX, que por supuesto puede bajar porque venga una recesión, bueno, pero al final estamos hablando de, yo qué sé, Zara, o compañías muy importantes, estamos hablando de Iberdrola, estamos hablando de empresas que, aunque sufrirían, tienen, digamos, unos apoyos muy sólidos, financieros, de todo tipo. Ahora bien, cuando yo invierto en negocios, algunos pueden ser grandes, pero son negocios de la economía real, pueden caer. En caso de recesión no es que la cotización baje un 15%, es que pueden llegar a valer cero o perderse el 50% del valor. Son negocios que si van mal valen mucho menos. Es decir, estamos hablando ya de algo un poco más duro. Estamos hablando de un entorno que no es el entorno de la bolsa, que sí, uy, Dios mío, ha bajado la bolsa un 10%, pero es un 10%, no. Los negocios, en la economía, todos los que sean empresarios que me estén escuchando, saben que hay momentos en la vida de los negocios que las cosas se complican mucho. Y esto suele ocurrir, claro, cuando hay recesiones, cuando el crecimiento de la economía es negativo. No sabemos, vamos, fuera de España sí hemos tenido experiencias y no son muy buenas. En España no lo sabemos porque ahora es cuando se está vendiendo el private equity, el bálsamo de fierabrás de estos productos que ahora veremos las ventajas que tienen. Pero claro, no sabemos cómo se van a comportar, si Dios no lo quiera. Mañana hay un periodo en que la economía española crece al -1 o -2 o -3%. Es decir, que ahí veríamos qué pasa y debemos de ser conscientes de ello, porque además no vamos a poder vender si no estamos en plazo. Con lo cual, esto para mí es casi lo más importante y va mezclado con lo de la liquidez. Y ustedes dirán, bueno, ¿porque tiene alguna ventaja estos productos? Hombre, tienen algunas, porque si están bien gestionados, esos negocios pueden funcionar bien y dar una buena rentabilidad. La rentabilidad histórica tampoco es muy superior a la del SP500, por poner una referencia. Es muy extrema, es decir, hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace muy mal. La media no es mucho mejor que la del SP500, pero claro, si das con un buen gestor, puede estar muy bien. No digo que no y no será el primer caso. Y muchas de los grandes inversores de las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, internacionales, han sido primero fondos de este estilo, que han invertido antes de que el valor salga a bolsa, con lo cual lo pueden hacer francamente bien. Insisto, la media no es espectacular, pero hay algunos que lo hacen francamente bien. Para nosotros, la gran ventaja, curiosamente, es psicológica. Y a ver cómo lo explico rápidamente. Es decir, el problema que tiene la inversión en fondos tradicionales de renta variable, que es de lo que estamos hablando, es que la gente está viendo la cotización todos los días. La está viendo en el móvil, la está viendo en los medios, la está viendo en las redes, y eso es lo que suele provocar que en un momento malo la gente malvenda. Imagínense, cuando se produjo recientemente la guerra comercial que inició Estados Unidos, el mercado cayó, no sé, un 20 y tantos %, ¿no? Quien se mantuvo, bueno, quien compró, fenomenal, pero quien se mantuvo, pues eso no solo lo ha recuperado, sino que ya está ganando mucho dinero por encima de donde estaba antes de la caída, por lo menos en el SP500, Europa, Pero se ha recuperado también. Es decir, que al final
hay que saber mantenerse y hay circunstancias, por supuesto, en las que hay que vender. De hecho, somos partidarios de vender cuando va a venir un año malo, como hicimos en 2022, recomendamos vender. ¿Para qué estar ahí? Mejor vender y comprar luego más barato. Pero si te pilla la bajada, porque no siempre aciertas y te puede pillar, al menos en lo que es el mercado bursátil, es mejor mantenerse quieto. Pero la gente tiende a vender. La gente aguanta una caída del 5, el 7%, el 10, el 12, en el veintitantos están vendiendo, la mayoría de la gente vende, mal vende, evidentemente. En cambio, cuando tienes un fondo de private equity, tú no sabes lo que vale tu participación durante meses. Es decir, que a lo mejor tiene valoración trimestral, en el mejor de los casos, normalmente cada 6 meses, anual, y además es una valoración más de empresa, es decir, una auditoría, una valoración lo que sea, independiente o no tan independiente, pero bueno, no es algo que está en el mercado, no está en el SP500, no está en el Eurostoxx, con lo cual incluso puede ocurrir que esté bajando la bolsa y tu participación en el fondo de private equity lo esté haciendo bien. Y esto, claro, el hecho de que no puedas vender y que además muchas veces no te enteres de si baja. Esto pasa mucho con el sector inmobiliario. No te enteras de que bajan los pisos. A lo mejor ha bajado durante 3 meses el valor de unos inmuebles, pero tú ni te has enterado. No salen los periódicos, ¿no? Solo sale cuando sube o cuando baja mucho. Entonces, claro, el hecho de no enterarse tiene una enorme ventaja y es que no mal vendes. Y sobre todo, si además no te dejan vender hasta que pasen 5 años o 3 años en el mejor de los casos, pues es más difícil que hagas tonterías. Con lo cual, irónicamente, lo más atractivo puede ser la rentabilidad, depende, hay que elegir muy bien, hay que saber muy bien lo que se hace, pero puede ocurrir que el atractivo esté simple y llanamente en que no vas a hacer lo que no tienes que hacer, no vas a mal vender. Pero por acabar, como todo tiene sus pros y sus contras, yo el consejo que les doy es que si van a comprar este tipo de producto no metan demasiado patrimonio. Es decir, que si ustedes tienen un 5%, un 10% de su cartera en este tipo de fondos, no hay problema. Ustedes tienen ahí una cartera, una parte de su cartera, el 80 o el 90% de su cartera, 90% mejor, es líquido, está en fondos tradicionales, pueden vender cuando quieran y pueden esperar con esa parte que tienen en los fondos de private equity. Hablo de su patrimonio de renta variable, no estoy diciendo a nadie que tenga el 100% de su cartera de renta variable, salvo que ese sea su perfil de inversión. Y por cierto, el segundo consejo es que son fondos muy tranquilos hasta que dejan de serlo. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que aunque no lo veamos oscilar, nos podemos encontrar al cabo de un año con que hemos perdido mucho dinero. Con lo cual tenemos que estar preparados para eso y tener esa capacidad de asunción de riesgo. No lo vamos a sufrir todos los días, pero el riesgo está ahí. Casi, en nuestra opinión, lo que tienen que mirar más ustedes y preguntar es cuál es la liquidez, cuánto tiempo estoy comprometido a tener este fondo. También hay que ver una cosa, si ustedes son inversores grandes, piensen que incluso cuando ya se puede sacar el dinero hay limitaciones, porque este tipo de fondos, si llega alguien y vende el 10%, el 20% del fondo, les hace polvo. Entonces hay limitaciones específicas para cantidades. Es decir, que pregunten no solo cuándo pueden vender, sino cuánto pueden vender en cada ocasión y si hay algún tipo de comisión. Una vez aclarado todo esto, pues bueno, mejor si tratan de entender en qué negocios invierte, porque claro, al final están invirtiendo, es como si usted coge su dinero e invierte en un negocio de un amigo, de un primo, de un colega, es inversión en negocios de la economía real, mejor conocerlo, si pueden saber algo del gestor, mejor todavía, el historial que tiene el fondo, en este caso muy importante, normalmente en los fondos de renta variable del mercado tradicional, no sirve de mucho la rentabilidad pasada, no es el mejor indicador por lo menos. En este tipo de fondos sí. Es decir, alguien que ha sabido elegir negocios en el pasado, hay probabilidades de que lo haga bien en el futuro. Vean las comisiones, pero insisto, sobre todo, miren la liquidez. En fin, espero que les haya sido de utilidad. Cuando vayan a comprar un fondo de private equity, piensen que no están comprando un fondo de inversión tradicional. Este es otro bicho, es totalmente otra cosa. Analícenlo como tal, analicen lo que les he comentado y si aún así les convence, pues adelante. En fin, si les ha gustado el vídeo, por favor, den like, den me gusta y si les ha gustado mucho, suscríbanse porque así les avisaremos cuando
hagamos otros vídeos en el futuro que seguro que les van a ser tan útiles como siempre. ¿Que este no es útil? Porque no le han hablado nunca de Private Equity. Espere usted un par de meses y verá cómo es útil.